La verdad es que todos tenemos, de alguna forma u otra, una acción de gracias, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras propias situaciones, nuestras propias experiencias, nuestras propias eh, tronconazos a veces que tenemos con los que tenemos que lidiar. Eh, yo también tengo que darle gracias a Dios porque ha sido los últimos 6 meses han sido meses ajetreados, eh, en procesos de decisiones que no les puedo negar, me tenían bastante angustiado. Angustiado me tenían angustiado, me tenían no desesperado, estaba angustiado, tenía temor, eh, tenía ansias porque no sabía exactamente por dónde la cosa se iba a dar, por dónde la cosa iba a ir, pero cuando uno confía en Dios, y esta vez aprendí en que realmente uno tiene que poner su confianza en Dios, porque si no, uno el otro día estaba leyendo y escuchando algo que si era apropiado desesperarse. Y dijeron, no, no es una cosa desproporcionada porque cada uno tiene ese tipo de ansias en el corazón de uno. Eh, lo que sí uno tiene que hacer es prácticamente poner las cosas en las manos del Señor y esperar. Y esa es una de las cosas más difíciles de las cuales nosotros a veces nos cuesta esperar en Dios, esperar en Dios. Aún nuestras situaciones, esperar en Dios. Y, y aunque nosotros hemos pasado por experiencias pasadas, nos enfrentamos a nuevas y aún así no esperamos en Dios. No le pasó al pueblo de Israel que salen de Egipto, pasan el mar Rojo y aún así cuando están al frente del- de la tierra prometida, tienen temor y no avanzan. Y a veces nos pasa a nosotros como seres humanos, así que yo también quiero darle gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. Él ha mostrado su camino y ha mostrado su voluntad y nos ha mostrado en qué dirección caminar. Así es que ya estamos ya prácticamente al otro lado del río, pero así es que, miren, esta noche, cuando la pastora me dijo de estas conversaciones, eh, no, yo ni siquiera le puse atención al versículo en el momento. Dije, bueno, yo en algún momento cuando eso ocupe, voy a ver. Y la semana pasada, al comienzo de la semana pasada, dije, ok, déjame ponerme un poco las pilas con esto porque tengo que empezar a pensar exactamente por dónde llevar el mensaje o la idea, porque yo no soy, aunque las cosas se han modernizado, yo no soy el que pone Juan 21 del 15 al 17 en ChatGPT y se me lo da, me lo da al momento. Eso no es mi esposa incluso dijo, coloca ahí algunas cosas en ChatGPT, a ver qué te dicen. No, 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 es que esto es cosa del espíritu. Es lo que Dios pone en tu corazón. El, el, yo uso muchísimo el ChatGPT para colocar descripciones en los videos que hacemos. Aparte que mi inglés tampoco no es muy bueno, entonces yo voy y las pongo, digo, dame descripción de este evento. Y me lo da, pero marcadito, pero exactamente claro, lo retoco un poco para que no parezca muy mecánico. Y dije yo, Dios mío, si en algún momento a alguien se le ocurre colocar un mensaje en ChatGPT, se lo da entero, de punta a punta. Pero esta es la palabra del Señor, y la palabra del Señor es que Dios nos tiene que hablar a nosotros primeramente. Y una de las cosas que yo he aprendido en todo este proceso es que el que más aprende de esto es uno mismo. Entonces, cuando yo dije, déjame ver qué conversación me tocó a mí, es la de Pedro. Y dije, Señor, ¿cómo le empiezo a buscar? Y en la noche me acostaba y pensaba, y después en la mañana despertaba y decía, ok, ¿por dónde enfoco esta conversación que tuvo Pedro con Jesús? ¿Qué ocurre después de que Jesús había muerto? Se le aparece, les prepara un desayuno, una comidita, y ahí se presenta esta conversación. Y las conversaciones son siempre muy, muy amenas, son muy familiares. eh, Gracias a Dios en ese entonces no había los teléfonos, o si no se le han estado mandando textos, se han estado mandando estos textos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero gracias a Dios que todavía en ese entonces no había teléfonos y las conversaciones eran como las que tenemos nosotros, ya un poco más informales, más cordiales. Por eso yo quiero romper un poco con este esquema, porque cuando uno lee
estos 4 o 5 versículos de Juan capítulo 21, es muy directo. O sea, le dice Jesús, le dice Pedro, hijo de Simón Pedro, hijo de Jonás. Pero yo creo que en el transcurso también se presentaron otras cositas. O sea, la Biblia no lo revela. Posiblemente Jesús pauseó, comió un poquito de pan, Pedro estaba un poco inquieto. No, la Biblia no nos revela, no nos muestra. Así es que vamos a hacer algo informal. Esto va a ser una conversación que tuvieron Pedro y Jesús. Y miren, hay 3 preguntas que le hace Jesús. Hay 3 respuestas que responde Pedro. Y hay 3 pedidos que le hace Jesús. ¿Sí o no? 3 preguntas, 3 respuestas, 3 pedidos. Y cuando yo leía, decía, apacienta mis ovejas, ok. Y después leía, pastorea mis ovejas, y dice, la misma cosa. Pero cada uno de ellos tiene un significado diferente y único, aunque uno no lo crea. Así es que, nuevamente, el escenario es que Jesús ya había muerto, resucita, se les aparece, está preparando un desayuno, pescado y pan, y empieza esta conversación informal, pero que tiene mucha enseñanza para el futuro de la iglesia con Pedro. 3 preguntas, 3 respuestas, 3 pedidos. Qué coincidencia que justamente fueron 3 las veces que Pedro le negó a Jesús. Primero la criada le pregunta si era él uno de los seguidores, y Pedro le dijo, no, yo no soy. Otra persona le preguntó si era uno de los seguidores de Jesús, pero lo negó y juró que no lo era. Y finalmente otros dijeron, tú estabas con Jesús. Y Pedro lo negó con juramento y maldición. Así es que las cosas no estaban muy bien en ese proceso, porque claro, eso había ocurrido un tiempo atrás. Y esta es nuevamente una confrontación entre una nueva etapa o un nuevo periodo donde Pedro se encuentra con Jesús. 3 negaciones, ahora 3 preguntas. Y una de las cosas interesantes, como dije anteriormente, que las 3 respuestas no son iguales. Cada una de las cosas tiene un significado diferente. Primero Jesús lo llama, ¿por qué? Por su nombre, ¿verdad? Y quiero que leamos el versículo completo desde el versículo 15 hasta el 17 y después vamos desglosando parte por parte para ver exactamente lo que cada uno de ellos se significa. Miren, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez y básicamente la misma pregunta. ¿Me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Yo creo que ya la tercera pregunta, ya como que Pedro estaba como que, como que, déjate de molestar, ya te he dicho 3 veces que te amo. Pero una de las cosas que yo veo en este proceso de preguntas y respuestas y pedidos es que Jesús quería saber exactamente cuál era el sentimiento que tenía Pedro. Y el sentimiento con el que responde Pedro es el sentimiento del amor. ¿Ok? Sí, Señor, te amo. Porque, porque las respuestas de Pedro estaban basadas en el concepto más importante, lo cual la Biblia siempre lo establece, el amor. El amor, como dice la Biblia, nunca deja de ser. El amor es, e incluso, como dice la escritura, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor de estos 3, pero el mayor de ellos es el amor.
El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comparta, con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita de la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Estas cosas las vamos a ver un poco más tarde, porque cuando habla de apacentar a mis corderos, está hablando básicamente de aquellos que son más tiernos en el Evangelio, aquellos que necesitan un poco más de compasión, un poco más de, diría yo, de aguantarles, de ser pacientes. Jesús sabía que el apacentar a los corderos y pastorear a las ovejas no simplemente dependía de la buena voluntad. Sí, Señor, tengo la buena voluntad, porque la buena voluntad lamentablemente empieza a desaparecer con el tiempo. Las disposiciones de la buena voluntad desaparecen con el tiempo, se van desvaneciendo, pero el amor es duradero y es eterno. Es por eso que cuando uno se va a casar, si no le dicen, te voy a casar, y estás diciendo sí para el resto de tu vida, porque uno está haciendo un compromiso basado en amor. Y eso es lo que quería escuchar básicamente Jesús, que Pedro dijera, sí, Señor, te amo, y que la respuesta de Pedro fuera basada en el amor y no en la voluntad. Porque vuelvo e insisto, la voluntad desaparece. La voluntad eventualmente, todos tenemos muchos ánimos. A veces comenzamos proyectos, sí, yo soy, pum, pum, y con el tiempo se nos va desvaneciendo y se nos va acabando un poco ese espíritu de querer hacer las cosas. Eh, y es por eso que Jesús, cuando él escucha la palabra amor, él sabe que él puede depender de Pedro para hacer la función que él está prácticamente, le está poniendo al frente de él. Así que desconocemos un poco las tres partes, las tres preguntas, las tres respuestas, los tres pedidos. La primera pregunta es, ¿me amas más que estos? Jesús le respondió, sí, Señor, te amo, le responde Pedro. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. ¿Qué es lo que son los corderitos? Son las ovejitas más tiernas. Son las ovejitas que, según el concepto, no son pasadas de un año, o sea, son corderitos, es la oveja más joven. Y apacentar es darles de comer, darles pasto, apacienta mis ovejas. O sea, en otras palabras, quiero que a tu ovejita le des de comer. Y si lo miramos esto en el concepto bíblico, nos damos cuenta de que Jesús primero, antes de preocuparse de las ovejas, de aquellos que están un poco más avanzados en el espíritu, Jesús se preocupa de los corderitos, de aquellos que son un poco más débiles, un poco más con ciertas necesidades especiales. Vimos ahorita mismo cuando Fidel levantó el bebé. Eso es un corderito, ¿verdad? Primero, no puede comer la comida que comemos nosotros, especialmente los bebés que están naciendo. Segundo, necesitan una atención y un cuidado especial. Entonces, Jesús le dice a Pedro, quiero que primero te encargues de aquellos que son los más inofensivos, los que necesitan ciertas necesidades especiales, ciertos cuidados especiales. Aquellos los tienes que apacentar, o sea, los tienes que dar de comer, para que eventualmente sean ovejas. Los corderitos necesitan una nutrición diferente, cuidados diferentes. Y Jesús no era ignorante a este aspecto de crecimiento. Como el animal crece de corderito a oveja, él tampoco estaba exento de entender de que el cristiano crece de un cristiano corderito a un cristiano oveja. ¿Me están entendiendo? A mí me costó también encontrar la vuelta a esta cosa.
Jesús sabía y entendía que muchas veces el más débil en la fe es el que más cuidado necesita. Así es que nosotros, porque después Pedro nos exhorta a todos nosotros a cuidar de las ovejas. Cuando tengamos que enfrentarnos a este tipo de situación, de apacentar a los corderos, tenemos que armarnos de mucha paciencia. Yo estoy seguro que Fidel se arma de paciencia cuando la niña empieza a hacer cosas que no está supuesta a hacer, o que tiene hambre cuando nadie más tiene hambre, o empieza a llorar en algún momento. ¿Por qué? Porque eso es un corderito. Entonces nosotros tenemos que armarnos de paciencia, de mucha paciencia, basada en ese amor para poder apacentar a los corderitos. O sea, ¿sí me están entendiendo? ¿Sí? La pregunta número 2. Nuevamente vuelve Jesús y le dice, ¿me amas? Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Y le dice, pastorea mis ovejas. Y yo empecé a buscar y decía, pero ¿por qué pastorear las ovejas es diferente a apacentar a los corderos? Apacentar es alimenta a los corderitos. Y pastorear a mis ovejas tiene otros conceptos donde mayormente son conceptos de liderazgo, donde uno guía al pueblo de Dios, donde uno guía a las ovejitas. Sabemos muy bien que las ovejitas son, no voy a hacer el concepto tonta, pero son torpes. Oh, gracias. Las ovejitas son torpes, necesitan ese tipo de guía, necesitan ese tipo de, de, de instrucción, de llevarlas a un lugar. Entonces, Jesús le dice, ok, quiero que apacentes al corderito, quiero que le des de nutrir al corderito, pero a la misma vez también quiero que a las ovejitas, a las mayores, las lleves y las lleves por el buen camino. Y lo que hace Jesús es que le está pidiendo básicamente que cuide a las ovejas en una capacidad de supervisor, ¿ok? Una capacidad de supervisor, no solo de alimentarlas, sino también de gobernarlas. No sé si me están entendiendo un poco el concepto. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el concepto de pastorear viene de lo que es la cabeza de la iglesia, del pastor. Nosotros, por ejemplo, nos sometemos al pastor. Él nos guía, él, bajo la inspiración del Espíritu, él, si yo en algún momento me aparto o hago algo indebido, él va y me corrige. Entonces, prácticamente, eventualmente, Pedro sería la cabeza de la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que prácticamente Jesús dice, ok, ya a los corderitos le estás dando de comer, pero a las ovejitas las tenemos que guiar. Entonces, aquí hay un concepto muy hacia el pastor, el que guía las ovejas. Las ovejas, con su vulnerabilidad y necesidad de guía, representan la dependencia de la humanidad de Dios. Los pastores, con sus roles de liderazgo, protección, provisión y sacrificio, personifican las cualidades de Jesús como buen pastor. Si Dios nos encomienda a nosotros a pastorear las ovejas, entonces estamos tomando la función del mismo Jesús. O sea, Jesús es el buen pastor. Y cuando el pastor se dedica al ministerio, él está tomando prácticamente la función de Jesús, de pastorear. No sé si me están entendiendo. Por eso que a mí me costó un poco entenderlo, pero vamos a ver si le podemos encontrar la vuelta. Entonces nosotros como hijos de Dios también tenemos que en alguna forma u otra buscar ese concepto de buen pastor, porque al final del día no simplemente la función del cuidado de la iglesia, del cuidado de las ovejas, del pastor principalmente, también hay un cuidado que viene de nosotros como hermanos. Yo tengo que cuidar a mi ovejita.
a mi hermano que es una ovejita, la tengo que cuidar. De la misma forma que él me cuida a mí, también la cuido a él. Aunque estas ovejitas son un poco más grandes, experimentadas, son un poco más de conocimiento en la palabra de Dios, aún así estas ovejas necesitan guía. Aunque son ovejitas, y si hablamos de las ovejitas como miembros de la iglesia, como hijos de Dios, aunque estos ya están un poco más crecidos en el espíritu, no tienen tanta dependencia del pastor, aún así necesitan ser guiadas. Todos en algún momento u otro necesitamos una mano amiga, una voz que nos escuche, un oído que escuche, y ahí está el pastor para escucharlo de nuestras cosas. Ahí está el pastor para escuchar nuestras necesidades. Y miren, la tercera pregunta, la tercera respuesta, el tercer pedido. Nuevamente Jesús le dice, ¿me amas? Ya Pedro se entristeció con esta misma pregunta y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Y tú sabes que te amo. Y vuelve al concepto de apacentar, o sea, a las ovejas. O sea, en otras palabras, apacienta el cordero, ¿ok? Dale de comer al que es no débil en la fe, pero al que recién ha llegado. Y después dice, apacienta, no, después dice, pastorea mis ovejas. O sea, ya hiciste esto, ahora encárgate de esto. Y ahora vuelve al concepto de apacentar, o sea, de alimentar. O sea, en otras palabras, al que estás cuidando, al que estás pastoreando, también asegúrate de que lo tengas que alimentar. ¿Entienden? Por eso que cuando uno los lee parece que todo es la misma cosa. Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Pero Jesús trata de hacer distinción en lo que es la vida de la vida de la iglesia, la vida del cristiano. Jesús vuelve a pedirle ahora que apaciente a sus ovejas. Es decir, no solo tienes que apacentar a los corderitos, ahora tienes que apacentar también a las ovejas. Ahora, una cosa simpática es que Jesús no le dice cómo hacerlo. Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacenta a mis corderos. Pero no le dio ningún manual, no le dio ninguna forma, no le dijo, y lo tienes que hacer de esta forma. No. Sí que Pedro tuvo que prácticamente en el proceso aprender a hacerlo. Los hispanos somos muy buenos para no leer los manuales, créanme. No leemos manual. Y cuando la cosa nos queda toda chueca, es cuando vamos al manual. Oh, es que no era así, era de esta otra forma. Pero Jesús no le da un manual. Cuando le dice, apacenta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas, no le da un manual, no le dice cómo tiene que hacerlo. Pero Pedro eventualmente, en la carta de Pedro, más tarde, que lo vamos a leer ahorita, él parece que ya había llegado a experimentar y había llegado a aprender cómo hacer estas funciones. Así es que en Primera de Pedro 2, perdón, en Primera de Pedro 5, 2 y 4, ahí vemos como ya Pedro, un poco más experimentado en el ministerio, entendido en lo que realmente Jesús le trató de decir, y comienza así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo número 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no por fuerza, sino voluntariamente,
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. O sea, Pedro había entendido de que aunque hay una persona que gobierna, no gobierna con ciertos aspectos medios tiranos, sino que gobierna con conceptos bíblicos, con conceptos de honestidad. Y yo creo que lo que le faltó aquí, Pedro, es decir, y con amor, porque, vuelvo y insisto, todos los otros aspectos que se desarrollan a veces en aquellos que dirigen, o aquellos que ayudan, o aquellos que están, a veces se dispersan en el proceso. Y al dispersarse, lamentablemente, perdemos enfoque de las cosas. Pero Pedro ahora lo logra entender. Dice, todo lo que hagamos, ya sea apacentar a los corderos, ya sea pastorear a las ovejas, y apacentar a las ovejas, todo hay que hacerlo ¿con qué? Hay que hacerlo con fuerza, con voluntad, con honestidad, con ánimo pronto, no sintiendo un sentimiento de adueñarse de, no sé si ustedes, hay veces que a veces como que nos adueñamos de ciertas situaciones cuando uno imparte cierto tipo de cuidado. Yo te voy a mostrar cómo hacer las cosas, yo te voy a decir cómo hacer las cosas, yo te voy a decir por dónde tienes que ir. Y a veces tenemos ese concepto un poco señorial de cómo ayudar a nuestro hermano, ¿sí o no? Si tú no vas por aquí, te va a ir mal. Si tú no vas por acá, te va a ir mal. Y hay veces que ese tipo de sentimiento es un poco contraproducente. Lo que tenemos que hacer es primeramente sentir en nuestro corazón el amor de Dios. Si estamos dispuestos a ayudar, a apacentar, a pastorear, tenemos que hacerlo con el sentimiento primordial que es el amor en nuestros corazones. Porque de ahí abunda todo, de ahí abunda todo. El pastor, los ancianos, líderes y aún nosotros mismos tenemos la gran misión en este ministerio llamado Iglesia de la Biblia Abierta. Hemos sido llamados a servir y en la forma en que nosotros cuidamos a los corderitos, en la forma en que nosotros pastoreamos a las ovejitas y apacentamos a las ovejas, estamos utilizando un concepto de servidumbre. Hemos sido llamados a cuidar de nuestros hermanos, a cuidar de nuestro prójimo, a través del amor de Dios. Una de las cosas que a veces sucede es que nosotros como seres humanos, Jesús nos dice, ama a tu prójimo como, ¿cómo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el concepto es que a veces lamentablemente nosotros no podemos amar a alguien más porque no nos amamos nosotros mismos. O sea, ¿cómo yo puedo amar a mi prójimo? ¿Cómo yo puedo amar al que está al lado mío sin yo sentir primeramente amor a mí mismo? Porque dice, ámate como a ti mismo. Pero si yo no me amo, ¿cómo yo puedo amar al prójimo? Y hay otros conceptos también de falta de identidad. Hay veces que dejamos de sentir identificación con las necesidades de nuestro hermano. Necesidades, por ejemplo, básicas, necesidades, por ejemplo, eh, necesidades básicas, y no hay ese elemento de conexión, no hay ese elemento de empatía, porque a veces, lamentablemente, yo siempre digo, cuando a mí alguien me dice, ora por mí porque estoy enfermo, yo digo, voy a orar por ti porque yo también he estado enfermo y me puedo identificar con la enfermedad de ese hermano. O tengo necesidades. Yo también he tenido necesidades. Entonces hay un proceso de identificación. Uno no se puede identificar con alguien
uno lo puede entender cuando uno no ha pasado por las experiencias o las circunstancias por las cuales, oh, hoy día no comí. Ah, bueno, no te preocupes que Dios te va a ayudar. Pero, ¿he pasado yo hambre? Posiblemente no. Entonces, no entiendo si yo no entiendo lo que es el hambre, ¿cómo voy a poder ayudar a mi prójimo en la necesidad del alimento? Así es que me, la, me dio la más difícil, pero yo en el proceso, vuelvo e insisto, dije, Dios mío, ¿por dónde va la cosa? Y empezando a leer, empezando a averiguar, empezando a buscar. Eso es prácticamente la interpretación que le veo a este pasaje. Porque es un pasaje bastante mezclado, no tiene un concepto de definición muy exacto. Pero buscando, y como dije, buscando y analizando y haciendo mi research por aquí y por allá, dije, ok, apacentar significa esto, ok, cordero significa esto, ok, el cordero es el más débil en la fe, el que quizás está recién llegado a la iglesia, el que tiene ciertas necesidades. Pastorear a mis ovejas, pastorear a las ovejas y después apacentar a las ovejas. Así es que hay una gran misión. Yo creo que la misión no es simplemente una misión pastoral, es una misión de todos nosotros. Todos nosotros tenemos que ser, de alguna forma u otra, pastores que podamos dirigir, que podamos ayudar, que podamos entender cuáles son las necesidades de de nuestros hermanos, aquellos que son un poco más débiles en la fe, algunos. Miren, en la iglesia hay de todo. En la iglesia usted va a encontrar gente que posiblemente, ojo, ha estado por muchos años en la iglesia y todavía siguen siendo corderitos, porque no han madurado. Incluso el apóstol Pablo dice, bueno, yo no les puedo dar leche toda la vida. Ustedes tienen que en algún momento empezar a comer carne espiritual, porque si no, esto no funciona así. Porque el crecimiento cronológico, el crecimiento normal de una persona es bebé, niño, joven, adulto. El proceso de alimentación también va cambiando. El proceso de crecimiento lleva a ese individuo a ir entendiendo cosas de la vida, ir aprendiendo. Y llega un momento en que esa persona tiene que ser una persona entendida de las cosas de la vida y madura. Pero lamentablemente, en la vida espiritual que se debe de dar de la misma forma, no se da. Hay veces que uno tiene que estarle dando lechecita a los corderos 20 años. Bueno, si es así, le damos lechecita a los corderos 20 años. No hay ya. Pero pastorear es la misión un poco más arriba. Porque yo también entiendo de que hay miembros en la iglesia que son ya un poco más maduros, que si usted no les habla, no les saluda, igual vienen a la iglesia, igual aman al Señor, igual aman al pastor, igual se congregan, igual son fieles. Hay otros que hay que estarle buscando un poco la vuelta, pero eso es, como dicen por ahí, hay de todo en la viña del Señor. Y nuestra función, no simplemente a nivel pastoral, no simplemente a nivel de los ancianos y líderes de la iglesia, es entender de que en algún momento van a haber algunos que tienen que ser guiados, pero que necesitan quizás un poco de, no tanta atención. ¿Por qué? Porque se pueden valer solos. Ya son personas, son maduras en el espíritu, que no les tienen que estar diciendo, oye, congrégate, oye, haz esto, oye, haz esto. Pero hay otros que hay que estarlos llevando de la mano. No digo lamentablemente, son simplemente cosas que pasan y son situaciones que se dan en la iglesia. Aún aquellos de los cuales necesitan que los llevemos de la mano o en brazos, Jesús le dice a Pedro, apacienta mis corderos, cuídalos, cuídalos, dales de comer. Si necesitan llevarlo de la mano, llévalos de la mano. Si necesitan un cuidado especial, dale un cuidado especial. Pastorea mis ovejas. Ya dejamos de ser corderos, ya crecimos en el espíritu.
aquellos también necesitan un tratamiento o un trato especial. Así es que después Pedro termina siendo, bueno, para los católicos Pedro es prácticamente el, el, el padre, ¿verdad? El papa de la iglesia, ¿sí o no? No fue que dijo aquí, sobre ti fundaré pondré sobre ti la iglesia, así es que pero Pedro simplemente fue un instrumento más. Y esta enseñanza nos indica a nosotros de que nosotros también tenemos que ser buenos pastores, porque Jesús lo fue y Jesús ha lidiado con mis problemas, con mis cosas, con mis debilidades, con mis achaques, con mis flaquezas, con mis cosas. Así es que cuando veamos la necesidad de otros, entendamos de que también tenemos que llevar la necesidad de otros y ayudar a otros en este proceso de pastorear. Así es que Dios les bendiga. Estuvo difícil, pero traté de explicar y lo que Dios puso en mi corazón de la mejor manera posible. Así es que Dios les bendiga. Seamos prontos. No dejemos el cuidado de nuestros hermanos en la iglesia. No, es siempre importante estar pendientes. Aunque la iglesia está compuesta por seres humanos, todos tenemos nuestras necesidades espirituales. Hay veces que son necesidades no simplemente espirituales, a veces son necesidades de otra índole, pero tenemos que estar pendientes de las necesidades de nuestro hermano, tanto del corderito, que necesita un trato especial, como de la oveja que está un poco más avanzada y está un poco más crecida y está un poco más experimentada en las cosas del Señor. Todos al final del día necesitamos de ese amor. Y por eso que voy a terminar con esto. Cuando si Jesús no escucha la palabra, Señor, te amo, porque de la manera que Jesús le pregunta a Pedro, le dice, Señor, te amo. Y si estoy dispuesto a amarte a ti, también estoy dispuesto a amar entonces a tu grey. Si él dice, sí, Señor, bueno, sí, te quiero. O sí, sí, cuenta conmigo. No, la palabra clave ahí fue, Señor, tú sabes que te amo. Y dijo, oh, si este me ama a mí, va a amar a mis corderitos, a mis ovejitas, a este pueblo que eventualmente sería el pueblo de Dios. Así es que el amor lo puede todo, el amor lo sabe todo, el amor todo lo puede. Así es que, pastor, cuando los corderitos se porten mal y empiezan a batallar, ármese de mucha paciencia, ármese de mucha paciencia, pero que nuestra paciencia, nuestro enfoque siempre sea basado en el amor a Dios, porque usted, tanto como los ancianos, tanto como los líderes, estamos aquí primero porque amamos a Dios, primero porque amamos a Dios. Así que cuando las cosas con los corderitos no se vean muy buenas, usted, ven para acá, ven para acá, usted lo dirige con amor, con paciencia, con regocijo, porque eventualmente esperamos en el Señor de que esos corderitos lleguen a ser ovejas espirituales y que esas ovejas eventualmente cuiden a otros corderitos que vienen por ahí, que serán añadidos a a la familia del Señor. Así que Dios les bendiga. Oremos por... Señor, te pedimos que siempre en nuestro corazón haya ese amor por el ministerio, ese amor que tú simplemente pones en nuestros corazones. Muchas veces, Señor, tenemos la voluntad, tenemos el deseo, pero estos con el tiempo se van desvaneciendo. Pero te pedimos que ese amor que tú has puesto en nuestros corazones, primero para servirte a ti, para amarte a ti, también podamos amar a nuestros hermanos, podamos ver sus necesidades, podamos entender cosas que a veces no nos suceden a nosotros, situaciones que ellos están pasando. Ayúdanos a poder tener compasión, esa compasión que viene mezclada con el amor, porque como dijo el apóstol Pablo, todo pasa, todo pasa,
todo pasa. Y lo único que permanece para siempre es el amor. Permítenos que ese amor que tú has puesto en nuestros corazones nos permita ser una parte integral en esta misión, en este ministerio de esta iglesia. Que podamos conocer las necesidades, que podamos apoyar al pastor, que podamos ser un ancla de apoyo para él en este ministerio. Porque el pastorear, el apacentar no es simplemente función de él, es función de nosotros como hijos tuyos. Si en esta mañana nos preguntaras tú a nosotros, ¿me amas? Diríamos, sí, Señor, te amamos. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, basado en el amor que le tenemos a Dios, nuestro Redentor. Amén. Dios me los bendiga. Gracias, Mike. Ahí vamos a poner aquí.